Lo que pasó en la Vuelta 44 de Sao Paulo no fue un golpe de suerte con la lluvia. Fue una decisión. Un motín absoluto que tiene a toda la cúpula directiva de Alpine al borde de un ataque de nervios. Mientras la prensa europea te cuenta que Franco Colapinto se salvó del desastre de milagro, hay algo que la Fórmula 1 no quiere que sepas sobre esa tarde. Tengo en mis manos la telemetría confidencial que intentaron ocultar en el paddock. Para Argentina y para toda Latinoamérica, esto importa, porque nos quisieron vender que el sistema europeo y sus simuladores son invencibles. Quédate hasta el final, porque lo que viene después no lo esperás. Te voy a mostrar exactamente qué hizo Franco en secreto adentro de ese cockpit a más de 200 km/h, y te garantizo que va a destruir para siempre tu forma de ver este deporte. En la Vuelta 45, Franco patinó duro en la curva Junção, perdiendo casi 2 segundos con Alonso. Vi a los directivos llevarse las manos a la cabeza, preparando una reprimenda fulminante que podía hundir su carrera. La prensa dijo después que lo que salvó al argentino del desastre fue pura suerte climática. Mentira. Tengo en mis manos el informe técnico que Alpine intentó ocultar esa tarde, y te garantizo que lo que realmente hizo Colapinto adentro de ese cockpit va a destruir tu forma de ver este deporte. Para entender la magnitud de la insubordinación en Interlagos, tenés que mirar el infierno político que consumía a Alpine semanas antes. El equipo estaba estancado en un humillante 6º lugar del campeonato de constructores, sangrando millones de euros en premios con cada carrera que pasaba. La presión corporativa de Luca De Meo, CEO del grupo Renault, se había vuelto asfixiante en los pasillos de Enstone. Cada punto perdido no era una estadística, era una amenaza directa de despidos masivos. En este ambiente tóxico, las dinámicas del garaje estaban fracturadas. Por un lado, tenías a Pierre Gasly, el veterano que decidió agachar la cabeza y obedecer ciegamente al sistema conservador de los ingenieros. Por el otro, Franco Colapinto, jugándose la reputación y la renovación de un contrato multianual en su primer año completo. Le exigían resultados inmediatos y 0 errores, una ecuación matemáticamente imposible cuando te subís a un monoplaza que nació con deficiencias crónicas. El secreto a voces en el paddock era que el chasis A524 de Alpine era un desastre aerodinámico. Carecía de la carga necesaria para pelear limpiamente en el mediocampo. Los datos de la telemetría interna mostraban que, en condiciones normales, el coche simplemente no tenía ritmo para puntuar. Franco sabía perfectamente que la única forma de sumar puntos grandes y justificar su asiento era asumiendo riesgos masivos que los modelos matemáticos de la escudería prohibían terminantemente. Semanas previas a la carrera en Brasil, mis fuentes me filtraron detalles de discusiones muy tensas a puertas cerradas en la sede del equipo. El departamento de estrategia enfrentaba acusaciones severas de robotizar a sus pilotos. Se aferraban a los algoritmos predictivos con un nivel de fanatismo que les había costado oportunidades claras de podio por puro exceso de cautela. Habían convertido a los pilotos en simples ejecutores de un código informático dictado desde el muro de boxes. Franco ya había levantado la voz en esas reuniones privadas, desafiando a los ingenieros de mayor rango. Sus quejas eran específicas y directas. El simulador multimillonario de Alpine no reflejaba la realidad física de las transiciones de pista húmeda a seca. La computadora no podía sentir cómo el asfalto empezaba a ganar temperatura. Era el choque inevitable entre la frialdad de los servidores europeos y la sensibilidad táctil de un piloto formado en pistas con bajísimo nivel de agarre. Cuando llegamos a Sao Paulo, el aire en la carpa de Alpine se podía cortar con un cuchillo. La directiva corporativa impuso un mandato estricto de no correr riesgos innecesarios frente a la inestabilidad climática del fin de semana. Querían una carrera de contención, de sobrevivir sin daños. Pero los ingenieros olvidaron que cuando pones a un piloto contra las cuerdas y le das un auto inferior, el instinto de supervivencia en la pista siempre va a superar cualquier manual de crisis corporativo. En el fondo, el conflicto era mucho más profundo que una simple elección de neumáticos. Se trataba de una lucha de poder silenciosa sobre quién tenía realmente el control del monoplaza durante el Gran Premio. ¿Era el piloto que sentía las vibraciones del chasis a 300 km/h? ¿O era el ejército de analistas de datos mirando pantallas a miles de kilómetros de distancia? Alpine estaba a punto de descubrir la respuesta de la manera más brutal y pública posible en Brasil. Todo este polvorín político y técnico estaba a punto de detonar bajo el cielo gris de Interlagos. Mientras los mecánicos preparaban las herramientas y los ingenieros calibraban sus monitores del radar meteorológico, nadie imaginaba que el verdadero factor de disrupción no iba a ser la lluvia sobre la curva de Senna, sino la mente de su propio piloto novato. Con todo el sistema diseñado para obligarlo a ser conservador y obediente, ¿cómo logró Franco encontrar el coraje para desafiarlos a todos?
El cielo sobre Interlagos se desplomó en la vuelta 44, transformando el sector 2 en una trampa de asfalto mojado. Desde mi posición, escuché el mensaje de radio del ingeniero de Alpine. Box, box, box. Intermediate tires. The radar shows heavy rain. Los monitores parpadeaban en rojo vivo, indicando que el agarre en la Laranjinha había colapsado por completo. La orden no era una sugerencia estratégica, era un mandato corporativo absoluto para asegurar los puntos. Pero la respuesta que devolvió el intercomunicador heló la sangre de todos en el garaje francés. Negative. The track is coming to me. I stay out. Sentenció Franco a más de 200 kilómetros por hora. Mientras Pierre Gasly agachaba la cabeza y entraba dócilmente a boxes para montar las gomas verdes, el argentino elegía el camino del sacrificio. Estaba desafiando abiertamente al muro de boxes y a la todopoderosa inteligencia artificial que rige las decisiones del equipo Alpine. La escena en el pit lane era de un caos absoluto y bochornoso. Los mecánicos, parados bajo la llovizna con los neumáticos intermedios en las manos, miraban las pantallas sin entender por qué su piloto no aparecía por la calle de boxes. El director del equipo golpeó la mesa de telemetría con tanta fuerza que los técnicos saltaron de sus sillas. La desobediencia en la Fórmula 1 moderna se castiga con el despido, y Franco estaba jugando a la ruleta rusa con su contrato multianual. Las cámaras de transmisión global captaron el pánico puro en los rostros de la directiva de Alpine. Desde el garaje vecino, Aston Martin no tardó en reaccionar al motín. Ordenaron a Fernando Alonso exprimir el motor para devorarse al coche azul que patinaba sobre gomas de seco. Pero ¿quién en su sano juicio desafía a un sistema millonario que dictamina tu salida del equipo si cometes un error bajo la lluvia? El ambiente en el paddock se volvió denso, casi insoportable de respirar. Nadie en la sala de prensa podía creer el nivel de arrogancia o genialidad que estábamos presenciando. Los periodistas británicos ya preparaban sus titulares lapidarios, asegurando que el novato de Alpine había perdido por completo la cabeza por la presión de Interlagos. Era el choque definitivo entre la intuición del piloto y la dictadura de los datos. ¿Me contás en los comentarios qué pensás de esto? ¿Traición a las reglas del equipo o pura estrategia de supervivencia en la pista? Y entonces, el muro de la realidad golpeó a Colapinto de la peor manera posible. En la vuelta 45, el asfalto traicionero de la curva Junção le cobró la osadía. El chasis A524, ya de por sí inestable, dio un latigazo violento que Franco apenas pudo corregir con un contravolante desesperado. La telemetría escupió el dato que Alpine más temía. En ese solo desliz, el argentino había perdido 1.8 segundos respecto a Fernando Alonso. El desastre parecía inminente. La frustración en el muro de boxes mutó rápidamente en rabia contenida y un pánico corporativo devastador. Vi a los ingenieros principales redactar mentalmente el informe de daños para Luca de Meo, preparando la reprimenda pública que destruiría la moral de su propio piloto. Estaban convencidos de que el accidente no era una posibilidad, sino una cuestión de segundos. El sistema de predicción marcaba el destino de Franco en rojo. Abandono seguro antes de terminar el segundo sector. Para empeorar la humillación interna, Pierre Gasly comenzaba a marcar tiempos competitivos con sus neumáticos intermedios. Los técnicos franceses señalaban las gráficas con desesperación, validando la decisión del algoritmo y condenando la rebeldía del argentino. Franco había quedado completamente expuesto frente al mundo entero, manejando sobre una pista de hielo con un coche que rebotaba furioso por la falta de carga aerodinámica. Era un suicidio deportivo transmitido en vivo y en directo. Incluso la dirección de carrera de la FIA empezó a monitorear el comportamiento del Alpine, advirtiendo internamente sobre las banderas azules y los límites de pista. La presión externa se sumaba al calvario interno de la escudería, con los comisarios observando cada corrección brusca del volante. Cualquier intervención del coche de seguridad en ese instante habría sepultado definitivamente la estrategia suicida de Colapinto, dándole la razón absoluta al frío conservadurismo de Europa. Nos acercábamos a la vuelta 46, y la tensión en el circuito paulista amenazaba con reventar los cristales del paddock. Alonso, oliendo la sangre, se pegó a la caja de cambios del Alpine en la recta principal, preparando la estocada final para humillar al novato. El muro de boxes de Alpine mantenía el dedo sobre el botón de radio, listos para gritar la orden de retirada definitiva. Todo el ecosistema de la Fórmula 1 estaba esperando que Franco Colapinto se estrellara de una vez. La prensa internacional europea no tardó ni 5 minutos en publicar sus titulares después de la bandera a cuadros. Hablaron de un milagro climático, de una suerte inmensa y de una lotería que salvó a Franco Colapinto del abismo. Pero la historia real, la que se esconde detrás de los servidores de Alpine, es muy distinta. Lo que nadie te contó
Lo que los comunicados oficiales franceses decidieron censurar es la pura verdad técnica de esa tarde. Según mis fuentes más profundas dentro del paddock de Enstone, cuando los ingenieros descargaron la telemetría del coche número 43, el silencio en la sala de análisis fue sepulcral. Los datos en crudo revelaron un detalle que dejó mudos a los analistas de dinámica vehicular. No había nada de azar en cómo ese monoplaza azul se mantuvo pegado al asfalto mojado de Interlagos. Había una intervención humana directa, constante y exhaustiva. Para evitar que el chasis del Alpine perdiera la parte trasera en un asfalto ridículamente resbaladizo por la llovizna, Franco tomó el control absoluto del balance del auto. La telemetría mostró que el pibe estuvo modificando el reparto de frenada, el famoso brake bias, de forma manual desde su volante. Pero no lo hizo un par de veces por vuelta como dicta el manual de los ingenieros, sino que lo ajustaba hasta 4 veces en cada giro del circuito. Los registros marcaban que movía el balance de frenado exactamente un 3% hacia la parte delantera, justo en el vértice crítico de las curvas más lentas. Esto estabilizaba la transferencia de peso en el eje trasero. Y luego, milisegundos antes de pisar el acelerador a fondo a la salida de la curva, devolvía el ajuste a su posición original. Era una coreografía técnica demencial ejecutada a más de 200 km/h bajo la lluvia. Ese nivel de procesamiento mental es algo que la computadora central de Alpine consideraba estadísticamente imposible para un piloto en su primer año completo en la categoría. Requiere una sensibilidad dactilar y una comprensión física que los simuladores de Enstone directamente no pueden replicar ni codificar. Franco estaba sobreescribiendo el código de $30 millones, usando nada más que su puro instinto rioplatense y la memoria muscular. Lo que definitivamente no apareció en la transmisión de televisión fue lo que pasó cuando los autos llegaron al parque cerrado. El ingeniero jefe de dinámica vehicular de Alpine rompió todo el protocolo de la escudería. Bajó corriendo desde el muro de boxes, esquivó a los delegados de la FIA y fue directamente a buscar a Franco. Según testigos, solo quería preguntarle cómo diablos había logrado engañar a la física básica del monoplaza durante tantas vueltas. Acá es donde la historia cambia de color y destruye el relato europeo. La narrativa corporativa nos quiso vender un accidente inevitable, con un 87% de probabilidad, dictado por servidores que carecen de pulso. Pero del otro lado estaba la sensibilidad táctil de un chico nacido en Argentina, que aprendió a buscar el límite del agarre en pistas donde los manuales no sirven de nada. Franco sintió el chasis con el cuerpo, no con una pantalla. Esa tarde en San Pablo, el novato de Alpine no solo humilló a sus rivales directos en la pista, sino que destrozó desde adentro a una de las estructuras más rígidas y conservadoras de la Fórmula 1 moderna. Les demostró en la cara que el factor humano sigue siendo el máximo diferencial en el automovilismo de élite. El mismo equipo que preparaba su despido durante la Vuelta 45, de repente se encontraba celebrando una genialidad que no comprendían. ¿Y ahora cómo justifican los directivos esa desconfianza inicial? El arco de redención fue tan violento como perfecto. Pasaron de la amenaza de una penalización fulminante a la idolatría absoluta en cuestión de 15 minutos. Esta revelación de la telemetría no es un simple dato curioso de domingo. Es la prueba empírica de que el talento instintivo acaba de ganarle la guerra a la inteligencia artificial en el paddock. El sistema fue vulnerado desde adentro. El impacto de lo que vivimos en Interlagos destrozó el organigrama interno de Enstone. De la noche a la mañana, ese chico que peleaba por la renovación de su contrato multianual se convirtió en el líder moral absoluto de Alpine. Luca De Meo ya exigió una reestructuración completa del departamento de estrategia para la próxima temporada. La directiva entendió, a la fuerza, que no pueden seguir tratando a sus pilotos como simples ejecutores de un algoritmo. Franco ahora tiene voz y voto real. Pero este terremoto corporativo trasciende las fronteras del equipo francés. Es una declaración de guerra de la escuela sudamericana contra el establishment europeo de los datos. Nos vendieron que los simuladores de 30 millones de euros eran la única verdad absoluta en la pista. Colapinto les demostró empíricamente que el instinto forjado en el barro y la falta de agarre vale mucho más que 100 sensores mal calibrados. Los europeos simplemente no pueden codificar ese fuego latino. La balanza de poder cambió definitivamente de cara a la próxima fecha del campeonato. Ahora los ingenieros de Alpine van a tener que mirar a Franco a los ojos antes de imponer una orden conservadora. Ya no es el novato sacrificable. Es el piloto que expuso las fallas críticas del chasis a 5-2-4 usando pura sensibilidad táctil. El sistema falló y él tuvo que sobreescribirlo en tiempo real, asumiendo un riesgo que los modelos matemáticos castigaban. Pero ¿quién tiene la verdadera autoridad? Esa es la tensión palpable que define el futuro inmediato de esta escudería.
Y acá te traslado el debate urgente. ¿Qué te parece a vos todo esto? ¿Fue la decisión de Colapinto un acto de rebeldía imprudente que de pura casualidad salió bien? ¿O estamos ante la prueba definitiva de que la Fórmula 1 debe dejar de depender tanto de las computadoras y volver a confiar en el talento puro y duro? El paddock sigue temblando y la telemetría ya no miente. Te leo ahora mismo en los comentarios.